Siempre tenemos un pequeño delay que nos hace dudar si estamos o no. Ahí la sonrisa de Zulema me dice que efectivamente estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y muy buenas tardes a los que nos acompañan internamente, a este grupo de profesionales, María Casariego, Margarita Ibáñez y por supuesto a mi copartner Zulema Lucía León Valle. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanessa Jurgelson, feliz aquí de participar en este programa número 59 y por supuesto con nuestras invitadas especialísimas, Margarita y María. Bienvenidas. Exacto, y mandamos Gracias, igualmente. un saludo muy grande a Carmen Telio que nos iba a acompañar, pero bueno, tuvo un tema de vacunación y de efectos secundarios, así que también seguramente nos va a acompañar desde su casa y la saludamos también desde acá. Y como bien decía Zuleima, este es nuestro programa número 59 y elegimos un tema de actualidad, ¿no, Zuleima? Así es, Porque no- cuéntanos. nos pareció que era importante empezar a debatir estos temas que tienen que ver con las diferentes formas de inicio de la vida, desde el alquiler de vientre, desde lo que hablamos de vientre subrogado, desde a lo mejor la ovodonación, diferentes formas de inicio de la vida y cómo esto puede afectar o no todo lo que tiene que ver con el sistema de apego, ¿no? Para entenderlo desde esta mirada, desde la teoría del apego. Si te parece, Zuleima, entonces vamos a empezar presentando a nuestra primera invitada, a Margarita Ibáñez, para empezar a pensar entre todos y a reflexionar como le gusta a Mario Marrone, esta idea de la reflexión, ¿no? El diálogo reflexivo entre todos. Así que vamos a presentar a Margarita Zuleima, si te parece. Claro que sí, y además, ¿cuántas respuestas ha dado la teoría del apego a estas inquietudes, ¿verdad? De las personas que han tenido diferentes formas de nacer, hasta los profesionales que intentando ayudar también han encontrado en la teoría del apego muchas respuestas. Les paso a presentar a Margarita Ibáñez Fanes. Ella es doctora en psicología clínica, psicoterapeuta, especialista en psicología perinatal, investigadora del apego en poblaciones vulnerables, como preescolares víctimas de abuso y niños prematuros. También ha sido coordinadora de la unidad de preescolares con trastornos de la relación, la comunicación y sus padres. También ha sido miembro de la unidad funcional de abuso al menor especializado en etapa de 0 a 5 y con una vasta experiencia también trabajó como psicóloga en el servicio de neonatología, servicio de psiquiatría del Hospital San Juan de Dios. Bienvenida, Margarita Ibáñez. Hola, un placer de Siempre un estar con placer. vosotros nuevamente. Y también miembro de Decimos Día en España, como Sí, también claro, María sí, sí, Casariego, ya en su Lo momento es. presentaremos, Sí, es sí, eso hay miembro que de Día en decirlo. Argentina, sí, ¿no? Porque es sí, importante, sí, Zuleima, que todos estos programas tienen que ver con unir estos diferentes 100 claro. a lo largo Y del qué bueno programa. que lo recuerdas, porque en un programa tan especial como es este, hay que hacer mención también que Margarita y María han estado muy generosas con la IAN, acompañándonos en este programa. Gracias. Exactamente, sí, A exactamente, vosotros. que siempre que las hemos convocado han modificado su agenda para poder acompañarnos, así que sí, está muy bien Zuleima, el agradecimiento a ambas. Así que Margarita, te damos la palabra, a ver qué podés reflexionar desde tu enorme Ujú, experiencia acerca de este tema que elegimos. sí, bueno, quizá voy a hacer algún punto. Lo primero sería cuando en el nacimiento, todos sabemos cuando va normal, ¿no? Cómo pasan las cosas o cómo pretendemos que pasen y podemos ayudar y el apego tiene una función muy importante. Creo que cuando trabajamos de neonatos ya explicamos cómo incorporábamos los conocimientos del apego para cuidar mejor a los bebés prematuros y que sus padres se vinculen a ellos. Así que el tema de hoy nos plantea cuando intervienen terceras personas, biológicamente hablando, para que una pareja sea padre, madre o dos padres o dos madres de un bebé, ¿no? Ya al abrir este escenario sabemos que las personas, voy por atrás, cada uno tiene su sistema de apego, ¿no? Unos seguro, otros inseguro, pero tiene su bagaje. Yo diría que intervengan terceras personas en el nacimiento de un hijo o como en la adopción, en el devenir padres nosotros mismos, esto abre una serie de dificultades, de fantasías, de representaciones que sabemos que les ayudamos, hacemos trabajo terapéutico para ayudar en esto, pero estas representaciones, digamos, de los padres como padres, de los hijos como hijos de ellos, ¿no?
pueden de alguna manera ser un factor de riesgo para que se organice un apego saludable. Yo conceptualmente lo pondría así, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo he visitado familias así, que si tú tienes una enfermedad que no puedes, que transmites genéticamente y haces un bebé por ovodonación, pues aquella madre realmente colocar el hecho de que ella no es la madre genética de aquel bebé, que ella, por ejemplo, me acuerdo de un caso que era muy maja la persona, me decía, es que es más de mi suegra que mío, y eso no lo soporto. Fantasías que todos conocemos y que las digo así en público porque todos nos reconoceremos en ellas. Entonces esto puede ser que no afecte el apego, pero puede ser a cierto nivel que promueva un tipo de apego desorganizado o con dificultad. Otro caso que visitamos era un niño de 2 años y medio, 3, que había sido hecho con doble donación, es decir, era un niño que biológicamente no era de los padres. Entonces, ahí se han descrito en estos casos que los padres ensalzan mucho a estos niños como si fueran milagrosos o mágicos y les cuesta ocupar su espacio. Esto lo entendemos desde los procesos de la parentalidad, pero hemos de estar atentos si esto altera o no el sistema de apego. ¿Veis que son dos canales de entrada en el, digamos, en el trastorno? Uno son los procesos de mentalización de las imaginaciones y fantasías de parentalidad, pero otra muy importante es que el técnico, los profesionales, comprendan el apego para ver si eso ha desorganizado el apego o no, ha dificultado a los padres investir a su bebé o no, ¿no? O les ha hecho dificultades. Un poco como pasa, esto sería desde el lado de los adultos, ¿no? Un poco como pasa en la adopción. En la adopción puede ser que el niño venga él con una carga de dificultad de apego que aún complica más las cosas, puede ser que los padres, en la representación de los padres biológicos, ¿no? En sus fantasías respecto a los padres biológicos, también tengan una dificultad en aceptar a aquel niño 100% o ahijárselo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, ahí querría poner un ejemplo, yo lo he vivido en alguien cercano, que era un hombre que pues tuvo un hijo él solo, ¿vale? En América, que es donde ahora, bueno, se hace en América y en otros países, ¿no? Lo del vientre de alquiler, ¿eh? Entonces, lo que me llamó la atención positivamente era que, y supongo que inspirados en lo que hablamos los del apego, en que este niño, o sea, en la historia de vida del niño, como en los niños adoptados, tenía un libro de historia de vida en que salía la persona que había hecho la donación del óvulo, la mujer que le había llevado en el vientre, o sea, la persona al vientre de alquiler, y eran personas reales. Y él, y eso es muy importante para los niños, él tenía este álbum y él podía comprender de dónde había nacido, de quién había nacido, porque esta es una parte muy importante para el desarrollo psicológico normal de los niños, que sobre los 4 años se preguntan, ¿por qué he nacido? ¿Cómo he nacido, papá? ¿Cómo he nacido, mamá? Y sabiendo que para un niño lo importante es saber que ha nacido del deseo de un hombre y de una mujer. Sea pues la señora de la ovodonación, en este caso, podíamos transmitirle que había 3 adultos que deseaban su nacimiento. La mujer de la ovodonación, la mujer que le llevó en el vientre y su padre. Y lo curioso en este caso es que con la mujer del vientre de alquiler le felicitaban por Navidad. O sea, había un cierto lazo, ¿vale? Bueno, eso es para dar, digamos, la versión humanizada de esto, ¿no? Que los profesionales que avanzan en estas modalidades de poder hacer nacer a un niño procuran, dentro de todo, aunque no digamos que no es exento de dificultad que un ser humano nazca sin madre nunca, ¿no? Sin dónde depositar el afecto de una madre, es complejo, ¿eh? Eso ya entraríamos en otra complejidad. Y quizá lo que quería decir del vientre de alquiler, yo creo que para la parte psicológica del niño y de los padres que lo utilizan, no vería muchas dificultades, no más que de la ovodonación, ¿no? O de la adopción, pero sí que
ha de ser muy complejo, o por eso políticamente no hay leyes aún que lo regulen, el cómo evitar el abuso, la comercialización y el abuso de mujeres para este comercio, porque eso es carísimo tener un niño de vientre de alquiler. Es decir, pero de cara al apego, digamos, es que la pareja de adultos que quiere ser padre a través de un vientre de alquiler, pues yo creo que tiene los mismos riesgos que el que, sobre todo diría, si son dos varones, que eso se da mucho, ¿no? Dos varones, no tienen tanto, como no hay la función materna, pues la señora del vientre de alquiler, igual para ellos es una buena colaboradora, ¿no? Como este padre solo, que era varón. Ahora, yo he trabajado mucho en neonatos y he visto mujeres que veían, bueno, que había perdido un bebé, otro bebé muerto, y que tenían un trastorno que era muy difícil que un bebé nuevo naciera en su útero. Y yo me acuerdo cuando elaborábamos eso, la fantasía de un vientre de alquiler estaba presente, ¿no? Creo que quizá si una mujer opta por un vientre de alquiler porque ella tiene dificultades, bueno, pues va a tener las dificultades de elaborar este personaje femenino, ¿no? Que la ayuda, pero que también quizá le despierta angustias o diferencias, ¿no? ¿Veis un poco? Y todo esto, creo que estos avatares en la cabeza de los padres pueden ser los que luego van a perturbar un poco el desarrollo del apego en el niño, porque sabéis que a veces es fácil proyectar en los niños, si no son 100% tuyos o han venido de donantes o adoptados, las partes más negativas del niño a veces se atribuyen a sus orígenes, ¿no? Y es ahí donde yo creo que hay un riesgo de que el apego no se organice en la calidad que merecería o que los padres son capaces de dar, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que ahí es donde los profesionales del apego tenemos un papel en todas estas, digamos, llegadas al mundo con terceras personas que han de colaborar para Mm. ello. Sí. Es muy interesante este planteo que iniciamos, Margarita, porque me parece que tocamos temas que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Cuando hablamos hoy de familias monoparentales o de familias constituidas por dos mujeres o por dos varones, recordando que un poco cuando hablamos de apego y de madre o de padre, no hablamos de las personas, sino de los roles. Entonces, bueno, a lo Mm, mejor, si bien es debatible, podemos entender que a lo mejor en estos vínculos habría un rol maternante y un rol paternante que se podría desarrollar. Pero sí es sí, interesante lo que planteás, Margarita, respecto a que a lo mejor esta fantasía de los padres pueden influir absolutamente, porque la manera de vincularse con esos niños va a ser desde una sobreprotección, una idealización, con mucha ansiedad o quizá con mucho miedo y más evitación, y como todo este mm, tipo constante, ¿no? Y mm, repetitivo, inconsistente, mm, puede ir generando en ese niño algún tipo de disposición hacia los padres, ¿no? mm, mm, Independientemente de lo que el niño traiga genéticamente por sí, no tener cosas de sus padres, pero mm, en estos primeros años de formación, ¿no? De lo que sería este sistema de apego, cómo a lo mejor la interacción y el rol de estos padre-madre como mm, roles, repito, no sí, sexuales, sí. No, no, este, cómo puede tener realmente un impacto en ese sí, niño sí, por las propias fantasías de los padres. sí, Vamos a sí. seguir debatiendo esto, pero me parece que es un buen punto, ¿no? Ver qué Mm, pasa y también entender qué pasa en el niño. Quizá no estos primeros años, sino todo lo que también va generando en la lectura cuando no se le es claro respecto de sus orígenes. Vamos a darle el lugar entonces ahora para que nos cuente desde su vasta experiencia y calidez a nuestra querida María Casariego. La voy a presentar. Ella es licenciada en psicología, es docente titular del máster de psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, es miembro de la comisión directiva de IAN Argentina. Ya todos sabemos que es una excelsa artista plástica. Quien quiere puede googlearla también, que es este coté de María también tan interesante. Así que dándote también la bienvenida y el agradecimiento, más allá de los problemas que surgieron, que estés acá entera. Así que te agradecemos, María. Y también nos gustaría escuchar esto de cómo lo ves vos, ¿no? ¿Cómo es el tema de estos inicios diferentes de la vida y cómo podría afectarse este sistema de apego o este vínculo, ¿no?
¿Me escuchás? Ahora no te escucho yo vos. Espera, Sí, te escuchamos. a Sí te ver, escucho. un segundo. Pero sí te escucho, María. ¿Me escuchan a mí ahora? Sí, Sí. perfectamente. La que está muteada es Vanessa. Vanessa, estás muteada. Ahora estamos todos Ah, sin muteado. Listo. bueno, Antes no se te buenísimo. escuchaba, así que ahora sí te Perdón porque escuchamos, estoy usando María. una segunda computadora que tenía guardada. Bueno, Vamos. hay muchísimas cosas que dijo Margarita que las quiero retomar y repensar. Primero, algo muy importante para la teoría del apego, que justamente por ser una teoría vincular, la importancia que le da a las fantasías de los padres. Dentro de la teoría del apego, contrariamente a lo mejor a lo que fue más las teorías interpsíquicas, como podrían ser Melanie Klein, Freud, etcétera, lo importante es qué fantasía tienen los padres, con lo cual ya partimos de un punto muy importante. Porque, bueno, la función materna y la función paterna, que a mí sinceramente no me gusta usar esas palabras, y creo que los significantes no son gratis. Usar función materna pareciera que hablamos de mamá y función paterna pareciera que hablamos de papá. Creo que Bowley en esto encontró un significante muy importante que es figura de apego y que justamente es aquella persona protectora y cuidadora que ejerce la función de apego y de corte, que serían lo que nosotros llamamos función materna y paterna, sacándole la palabra materna y paterna, que creo que tiene una pregnancia que no nos ayuda. La función de apego y de corte la puede ejercer una sola persona, la pueden ejercer dos personas del mismo sexo, dos personas de diferentes sexos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cuando se habla tanto de estas condiciones de llegar a la vida, como nombraste, de alquiler de vientre o donación, etcétera, como de una misma adopción, no habría ninguna dificultad en una pareja de ambas personas del mismo sexo porque las funciones se van a ejercer igual. Esto me parece muy importante. Después creo que otro punto muy importante es pensar en la prevención. O sea, esto de pensar el deseo de hijo. ¿Por qué alguien encara un deseo de hijo con una ovodonación o encara el deseo de hijo con un vientre subrogado? ¿Cuáles serían las ideas que circulan pensando en esto de las fantasías, pensando por qué eligen estos métodos, por qué prefieren estos métodos a una adopción, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué fantasías se circulan ahí? Porque estas son las fantasías que luego van a estar en el niño puestas, inoculadas desde los padres, ¿no? Es decir, que me parece un punto importante la interconsulta previa a esta decisión para entender qué se está jugando, por qué se están jugando estas decisiones. Mi experiencia es que en la ovodonación, en donde en general es por dificultades hablemos de parejas heterosexuales primero, en la heterosexualidad, por dificultades en la mujer o porque ella tiene óvulos avejentados, menopausia precoz, etcétera, hay que trabajar mucho porque hay muchas fantasías en relación a este vientre subrogado, que es alguien que aloja ese óvulo por ovodonación o el propio vientre. Tengo pacientes que han hecho ovodonación en su propio vientre y hay fantasías en relación a la genidad de ese óvulo y a algo que no les pertenece del todo, y yo creo que en estos casos hay que figurar y funcionar como si fuera una adopción. Hay algo que hay que adoptar. Porque si no, la vivencia que se tiene es que es el esperma del marido generando con un óvulo de una extraña, entre comillas, creciendo en tu propio vientre. Entonces, todo esto tiene que poder ser puesto en palabras, no hay que tener miedo de hablar de estas cosas, son fantasías que son frecuentes. Las mujeres cuando se embarazan en estas condiciones se sienten que es una bendición estar embarazadas y que no tienen permiso para sentir esta ambivalencia. Y creo que está bueno poder hablar de esta ambivalencia y estas sensaciones. Con el vientre subrogado tenemos otro tema más, que es que encima la gestación va a estar a cargo de otra figura que va a ser quien va a llevar su bebé en el vientre, que no va a tener la condición genética, porque son con óvulo y esperma que se juntan por fuera y se fertiliza a la mujer. Acá tenemos un tema que es todo lo que ocurre durante el embarazo, todo lo congénito que viene durante el embarazo, lo cual es todo un tema y todo un tema para trabajar también con esta tercera figura que es la que se ofrece o como dijo Margarita también en muchos casos, digo ofrece porque yo tengo por ejemplo una pareja de pacientes homosexuales que su mejor amiga se ofreció a llevar el embarazo en condiciones de amorosidad, no como un negocio. Sí, sí existe también este negocio y es tremendo,
pero también hay condiciones a veces de amorosidad en estas cuestiones, pero tiene que ser trabajado también todas las fantasías que tiene esa mamá que aloja el vientre, que es la mamá de vientre subrogado, pero es un modelo de mamá también. ¿Y qué le pasa a ella con esto? ¿Qué le pasa en relación al nacimiento? Sabemos que en el momento del nacimiento hay una impronta muy fuerte si se pone al bebé en contacto con esa mujer, con lo cual esto es una variable a tener en cuenta. Y la importancia que las figuras de apego que vayan a ser quienes tengan este bebé estén inmediatamente, y si pudieran estar en el parto, mejor aún, que inmediatamente alojen a este bebé y lo tengan en contacto directo. Otra cosa que me parece muy importante es esto de los secretos, porque en muchos de estos embarazos y en estas gestaciones hay secretos, como por ejemplo no contar que el óvulo es un óvulo donado, como por ejemplo irse a otro país a hacer subrogación de vientre y venir con el bebé. Bueno, estos pactos son muy nocivos y muy desorganizantes, porque nunca olvidemos que el inconsciente siempre sabe. Con lo cual, más tarde o más temprano, la historia que se construya en relación a esto va a ser muy impactante para la vida de ese niño si no coincide con su verdad psicológica, con su verdad narrativa. Voy a contar brevemente una viñeta de una niñita adoptada, que los papás hicieron un trabajo realmente muy importante previo a su adopción. Fue una adopción excelente, la adoptaron con 2 meses y medio de vida, y a los 5 años de esta niñita me llama la mamá sumamente angustiada y me dice: María, te tenemos que ver urgente. Bueno, digo, ¿qué pasó? Llegan los dos muy mal y me dicen: nosotros no te contamos una cosa que no quisimos contársela a nadie y quedó como secreto de nuestra pareja, y es que la niñita tenía otro nombre cuando la fueron a buscar, y que a ellos ese nombre no les gustaba y se lo cambiaron, y quedó como pacto de pareja que nadie nunca iba a saber el nombre de la niñita, absolutamente nadie, incluyéndome a mí que estaba en el tratamiento conmigo. A los 5 años la niñita la llama a la mamá y la invita, se los cuento y me pone la piel de gallina, la invita a jugar al living con la mamá y le dice: estoy con mi amiga invisible. Ah, le dice la mamá: bueno, ¿cómo se llama tu amiga invisible? Y le dice el nombre de ella, que es un nombre que no hay nadie en la familia con ese nombre, que es un nombre bastante exótico, y la madre se quedó impactadísima, ¿no? Y me dijo: pues decime qué es esto, ¿no? Bueno, esto es una niñita que durante 2 meses y medio escuchó un nombre que la nominaba y que evidentemente quedó grabado en su psiquismo y retorna pidiendo un saber, ¿no? Digo, esto me parece muy importante que sepamos que los niños saben, que saben de su historia, aunque sea tan primitiva como desde la época del óvulo, y que hablar del deseo, hablar de las fantasías, hablar del por qué se elige tal o cual método, me parece que es fundamental. Hoy todavía accedemos a muchos prejuicios, que es inevitable porque estamos formados en una cultura en donde la historia mamá, papá, hijito es la historia que tenemos en nuestro imaginario, y nos cuesta pensar, por ejemplo, una mujer sola teniendo su bebé. Yo tengo varias pacientes que he llegado a determinada edad, y con una cuestión que yo valoro y de mucha honestidad. Una de ellas, por ejemplo, me decía a los 40 años, terminó una pareja a los 38 y me dijo: mira, yo quiero tener un hijo, tengo 40 años, de acá que haga una pareja y se justifique tener una pareja con alguien, no voy a poder tenerlo. Así que lo quiero tener antes y luego vendrá la pareja. De hecho, a los 4 meses de su hijo conoció una pareja. Pero bueno, me pareció de una honestidad, porque muchas mujeres buscan embarazos de maneras que tampoco son muy saludables, con hombres que no aman simplemente para buscar un embarazo. Y esto también en el imaginario va a estar. Con lo cual, bueno, esta mujer es mamá y papá juntos, es figura de apego, figura de corte, figura de apego, como dije recién, y justamente desde este lugar puede sostener un montón de cuestiones, pero este niño sabe las condiciones de su origen y sabe del deseo de esta mujer en relación a tenerlo. Y esto creo que es súper importante, digamos, la explicación de por qué y por qué se eligió ese método y bajo qué condiciones. En muchos casos es el varón que no quiere perder la cuestión biológica y por eso pide una ovodonación. En otros casos es a la inversa, menos casos porque los varones soportan menos
que siendo el óvulo fértil se haga una implantación de esperma que no sea el propio, y hay un montón de fantasías en relación a esos en la pareja. Y yo creo que esto hay que trabajarlo mucho en lo que nosotros consideramos prevención. O sea, hablar bueno, cuáles son las fantasías, qué se juega, cómo lo vive cada uno antes que esto ocurra. Porque después, en función de alguna manera del miedo de estas fantasías, de la angustia que provocan estas fantasías, se tapan, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que en parejas en donde se dona esperma, el marido tenga una cierta fantasía de infidelidad, aunque parezca ridículo lo que estoy diciendo, pero esta fantasía surge. Entonces, ponerla en el tapete, bueno, hablemos de esto, y hablemos de qué te pasa con esto, o de impotencia, la sensación de yo no soy lo suficientemente viril o potente para embarazar a mi mujer. Y esto tarde o temprano repercute tanto en la pareja como en el vínculo con el hijo. Mm, mm, Entonces es súper importante el área de prevención primaria en relación a la decisión de las condiciones con las que se tiene un bebé. mm, También mm. encontramos a veces fantasías tremendas en relación a quiero que sea rubio, con ojos claros, o sea, como si fuera ir a comprar algo al supermercado, ¿no? Es decir, con lo cual están todas las condiciones genéticas puestas en donde uno dice, bueno, un hijo es un desafío, no es lo que vos querés a pedido, ¿no? O sea, no es un Mm, delivery. Entonces, mm, en este momento está pasando muchísimo eso que aparecen cuestiones de que yo quiero que sea rubio, con ojos claros, blanco, o sea, y ahí uno ve de alguna manera el rechazo a la adopción porque no sería lo mismo, no sería lo igual. mm, Y esto es grave, porque son fantasías que van a repercutir en la cuestión narcisista en relación a que ese hijo me complete siendo lo que hubiera deseado que fuera, como si esto fuera posible. mm, mm. Ese punto es muy interesante, ¿no? Para ir a lo mejor abriendo la conversación hasta que esto que dijiste me parece muy, muy, muy revelador. Primero cuando hablas de prevención, María, porque un poco la idea de nuestro programa tiene que ver con eso, no con juzgar, no con criticar, sino con entender. Claro. Y a través de la prevención hay palabras que me dijiste, que propusiste, desde las fantasías, que también las proponía en primer lugar Margarita, desde esto también interesante de los secretos, de cómo se da por sentado que el niño o niña no se le puede hacer un borrón y cuenta nuevo, cuando sabemos que desde el momento en que ese bebé empieza a formarse en la panza, ya hay una conexión, hay una información, hay algo que sucede. Si hay algo traumático que le ocurre a la persona que tiene al bebé en la panza, eso repercute. Entonces, hay un vínculo también, por ejemplo, en el caso del vientre subrogado, cuando no es la propia madre, no es simplemente un medio y se acabó. Entonces, Por supuesto. qué importante hablar del derecho a saber, obviamente, explicado según el ciclo vital del niño, pero cómo los secretos terminan, si en algún lugar tiene que ver con la protección, no se sabe si de los miedos del adulto o del niño, termina siendo evidentemente un efecto absolutamente nocivo, ¿no? Abro el Yo debate, también, pero sí, Zulema. eh, Vanessa, también me quedo pensando en que todas estas narraciones que escucha el niño y cómo estas narraciones van también a alterar como esa percepción general que él tiene sobre el vínculo y cómo también desde un programa de promoción de salud mental pudiéramos nosotros contactar desde este programa con las madres y los padres que no le han prestado suficiente atención a esas narraciones que vienen a impactar seguramente en esos, en esos modelos operativos internos que hacen que luego para los niños y para los adultos se convierta en como en un entorchado, como termina el lazo demasiado entorchado y se hace mucho más complejo, aprendiendo mucho, por supuesto, quiero decirles que se aprende mucho, pero me llama muchísimo la atención cómo hay que estar muy al pendiente de todas estas fantasías y cómo eso se transmite a partir de las narrativas. Digo una cosita chiquita en relación a lo que decís, Zuleima, y después te dejo hablar a vos, Margarita. Eh, en este contexto de cuidar al niño y cuidar los aparatos psíquicos de los papás también, porque esto realmente es toda una movida, por eso decía,
no tener miedo a las fantasías, a las cosas ambivalentes que surgen, porque surgen y son de verdad y hay que darles lugar. También a la mamá que ofrece el vientre, tanto sea económicamente o como amorosamente, es un ser humano, tiene un psiquismo, le pasan cosas, y como vos dijiste, Zuleima, el aparato auditivo funciona intrauterinamente. Entonces, este bebé adentro de la panza escuchó, registró estados emocionales, escuchó ruidos, escuchó discusiones, escuchó músicas. Hay muchísimos estudios en donde muestran como bebés que han escuchado una música intrauterinamente, cuando nacen esa música los calma, digamos, fenómenos que están ya hoy demostrados. No podemos hablar, y no se habla dentro de, al menos el psicoanálisis de aparato psíquico en el momento de nacer, porque no hay todavía la capacidad de representación, pero sí de huellas némicas inervadas, o sea, de impresiones que quedan en el sistema mental del niño, que va a traer rememoración en algún momento de su historia. Entonces, no ninguneemos la vida intrauterina, no ninguneemos los primeros momentos de vida, porque realmente son trascendentales. Y también lo que le pasa a esta mujer que gesta y va a un parto de un bebé, que no va a quedarse con ese bebé, ¿no? Sí, ¿Qué le la pasa salud mental, emocionalmente? claro, la salud Ujú. mental en general, ¿no? Y antes de darte la palabra, Margarita decía, y me imaginaba esas escenas que tienen que ver con cómo ese bebé fue escuchando los latidos del corazón de esa mamá, que bueno, en ese momento no va a ser la mamá, pero biológicamente, hasta legalmente, podríamos poner en discusión si eso no es la mamá, pero digo, esos latidos que al nacer, con la salida al medio externo, la estimulación y el bebé llora, y cómo el acercar al corazón de esa mamá lo calma. Entonces, no es Y solamente el medio, exacto, la no, voz no de es la mamá que la escuchó. total. Por Ujú. eso digo, a veces se minimiza este tránsito como si fuera simplemente un tránsito, pero ahí se Ujú. genera algo que tenemos que prestar atención. Sí, Margarita. No, yo creo que por lo que estáis trayendo es por lo que hay esta reserva en general social al vientre de alquiler, porque siguiendo lo que ha dicho María, puede ser que la madre de alquiler lo haga por deseo, porque es amiga de una pareja, de hombres que quieren ser padres, o por necesidad. Y eso es más difícil, más triste, es decir, es un nivel que es muy, porque fijaros que eso se hace, pues en India se hace en América, ¿no? Que hay madres de alquiler, ¿no? Son los sitios que está legalizado en algún país del este. Claro, es muy difícil. Yo creo que podríamos pensar en eso. Entre el deseo, una madre de alquiler por deseo, por amistad, esto es más viejo que el ir a pie que se decía antes. O sea, había hombres en la época que no había tanta mecánica médica para conseguir hacer un bebé y se hacía por el método natural, una familia rica que necesitaba un heredero y la mujer o el hombre no fecundaba, venía un señor, le pagaban unos dineros, dormía varios días con la señora y se iba. Y bueno, de eso han hecho películas de muchos colores. Quiero decir, que esas fantasías del ser humano de hacer bebés con la ayuda de terceros ha existido siempre. Lo que pasa que, bueno, había vientre de alquiler por deseo y amor, como decía María, pero hemos de ir con cuidado el vientre de alquiler de un país muy subdesarrollado que les pagan un dinero a su país, primero que lleva riesgos, porque hay que puede hacerse con fertilización natural, es decir, el hombre pues hace el amor con aquella mujer, pero lo natural es hacer fertilización in vitro. Hay un montón, retomando lo del útero, la vida intrauterina, por ejemplo, una mujer que haya tenido preeclampsia o eclampsia, que es una hemorragia en el parto, no puede usar el vientre de alquiler porque es su genética que va a provocar también una eclampsia en la mujer de alquiler. Entonces hay toda una complejidad también biológica Mm. que, bueno, quizá para decir, quería decir este punto y otro punto, que el vientre de alquiler está muy frenado porque si caemos al vientre de alquiler por necesidad, pues podemos tener un poco el problema de la prostitución, para entender, ¿eh? A otros niveles y de forma muy poco deseable y muy poco controlable. Amplíanos esa idea, Margarita, por favor. ¿Eh?
Bueno, Amplíanos esa pues idea. bueno, sabemos que vivimos en sociedades bastante comerciales principalmente, que fácilmente no respetan los derechos humanos de las personas. Entonces, si hay demanda y empieza a haber demanda, puede ser como los niños estos que trabajan por 1 euro y hacen las camisetas de Nike, ¿me entiendes? Se puede, sí, por eso hay tanta prudencia en este campo, porque es Mm. abrir una cosa que puede ser, la verdad, devastadora y bastante difícil, Sí, sí, por creo yo, eso, ¿eh? Margarita, tiene que haber reglas claras, pero si volvemos a la salud mental, que es un poco Sí, nuestra parte, ¿no? sí, Independientemente de, bueno, unirnos sí. todo a este deseo que socialmente esto pueda ser cuidado. Bueno, pues eh, claro, sí, digo, no solo de la madre o la mujer que presta su vientre, sino de ese niño, porque en el ejemplo que te ah, haría María, que usó una palabra tan linda, creo que dijiste amorosidad o algo así, sí, que me pareció tan dulce, esa mujer hasta seguramente puede ser, no digo tríada, pero puede ser parte No, de las bueno, es parte y bien, el de esas niño que figuras ya es grande significativas. sabe Claro, perfectamente que esta mamá lo llevó en el vientre porque sus papás no estaban en condiciones de poder gestar, claro, pero pero que claro, los además ayudó a tiene, los papás. Ujú. claro, pero debe bueno, tener hasta un rol, al ser amiga, digo, hasta tiene un rol de figura sí, significativa para ese niño. bueno, Ahora digo, ¿qué pasa en los casos, como dice Margarita, en donde hay casi, quizás no un deseo de esa madre, ni de tenerlo en el claro, vientre, ni de claro, darlo eventualmente claro, después, ¿no? Y hay claro, leyes tan severas para mantener esta parte más claro, económica del tema de la compra del vientre, que sí, descuida quizá la psiquis de esa mujer que tiene al bebé claro, en la panza claro, y que va a influir en la psiquis de ese bebé sí. en Por supuesto. Hombre, gestación, ¿no? tenemos la muestra de Norteamérica, que aparentemente era una mujer, esta señora, que os he contado, que ella, pues, a eso también pasaba con los donantes de esperma y de óvulos. Yo una época, me acuerdo en unos congresos de perinatalidad, nos pensábamos que daban esperma pues la gente que necesitaba comer por dinero. Y nos explicaron que muchos varones que habían tenido bien problemas de fecundidad ellos o habían perdido un hijo, daban esperma en plan solidario. Aquí reencontraríamos el lado amoroso de María, ¿vale? Sí. Social. Entonces, es posible que haya mujeres que puedan ceder su vientre, ¿no? En esta filosofía más solidaria por algo, ¿no? Y en este sentido creo que América, por eso el niño sabe quién es la madre que le ha llevado dentro y de hecho la saludan cada Navidad o yo que sé, o sea, un poco en el sentido que estabais diciendo vosotras, ¿eh? Que este Ujú. niño en su historia ha estado dentro de aquella mujer y aquella mujer es un referente a cierto nivel para él, ¿no? En esto que dice Margarita y tomando lo que ella había dicho antes en relación entre comillas, el mercado de todo esto, ¿no? Que es muy Sí, grave. Yo pensaba, retomando el concepto de fantasía, ¿no? O sea, ¿qué fantasía se le juegan a estos papás que compran un vientre de alguien que consideran de menor estrato social o en dificultades en la adquisición de un hijo como si lo pudieran comprar en el supermercado, ¿no? Es decir, ya, qué fantasías se juegan? Por eso digo, es muy importante lo mismo que pasa en las adopciones cuando, por ejemplo, se compran los bebés. claro, En estas cuestiones donde uno dice, bueno, el trámite de adopción es tremendamente largo y tremendamente engorroso, tener un hijo también a veces es tremendamente largo y tremendamente engorroso, pero qué fantasías se juegan cuando vas a una provincia y compras un niño, ¿no? Como si fuera cualquier otro objeto que se pueda comprar. O sea, Mm. cómo funciona esto en el mecanismo del vínculo, cómo funciona esto en el niño, y que me parece muy importante alertar a la población sobre esto, sí. que no es que yo compro un niño y no pasa nada, ¿no? O sea, esto forma parte de un fantasma que va a estar en la vida de ese niño y en el vínculo de esos padres con ese Sí, niño. sobre todo María en el vínculo, ¿no? Porque esto que decimos que en lo vincular hay algo no expreso, no consciente, y todo lo que traemos de esto que María hablas vos y también Margarita de las fantasías, va a ser parte integrante de ese vínculo. Entonces, esto ¿Eh? de, ¿no? Cómo la profecía autocumplida, cómo mejor no quiero demostrar algo porque es mi propia fantasía como padre, y al no trabajarla termino Acaba. actuando lo que no quiero Concretamente en mostrar, esto ¿no? que uno ve mucho en adopciones y en este tipo de donaciones, etcétera, Mm, que de pronto un niño que tiene etapas de problemas como lo podría tener cualquier niño del planeta,
y esos problemas no tienen que ver con la pareja, esto viene de afuera, viene del otro, de quien donó el óvulo, de quien o sea, lo transforman en extranjero a partir de que lo malo viene de afuera. Y esto hay que trabajarlo, porque si tu hijo hace un problema, uno lo asume y lo sostiene. En estos casos, en muchos se encuentra, bueno, esto debe ser genético, y cuando hablan de lo genético, hablan de dónde viene, De ¿no? lo ajeno, sí, De lo ajeno, de lo extraño, ¿no? Quizá también en la línea de María, ¿no? La prevención, yo creo que hay que poder dar una especie de guías a los papás o a los adultos que se convierten en padres a este nivel. Y en este sentido retomo un poco, es un trabajo de un colega que nos ha ayudado mucho a enfrentar esas situaciones, que decía, los niños es hacia los 4 años que tienen esta especie que llamamos el sí mismo autobiográfico, es decir, saben decir, soy José, Mm. voy a la clase de los caracoles y tengo un perro que se llama Max y ya sé quién soy. Ahí es donde empiezan a saber de cuándo he venido, dónde he venido, por qué he venido, ¿no? Empiezan a Entonces preguntar sería, quién soy. sí, claro, se informan y se motivan, aparece esta curiosidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En nuestro mundo moderno, que la técnica nos abre tantos horizontes y un poco para no perder el pie, como decías tú, María, y no caer en el consumismo de objetos y no personas, a mí este compañero psicoanalista nos gustó mucho porque decía, al final todo ser humano nace del deseo de un hombre y de una mujer. En este caso, tuyo, pues 2 hombres y una mujer que pone el vientre. En otro, una mujer y un hombre que ha dado el esperma porque quería que de su esperma naciera un niño para una mujer. Y por ahí puedes hilar unas narrativas que son cercanas a la realidad y nos hacen a todos iguales también, ¿no? A mí me Margarita, parece creo que... que en esto que vos estabas diciendo, no todos los niños nacen del deseo, ¿no? Y este es un Ay, gran tema. bueno, pero a ver, perdona, es verdad que no nacen del deseo, pero Dios quiera que lo crean una temporada para ser gente bien, ¿entiendes? Es que, a ver, los niños, Que haya alguien vale, deseante que los aloje, digamos, pero no todos exacto, los niños hombre, nacen del deseo, ¿no? no Y todo el mundo nace del deseo, pero es mejor que te lo imagines una temporada un poco larga o que te ayuden a imaginarlo, porque si no, malamente vamos, ¿no? De hecho, a los adoptados se hace una narrativa similar. Tus padres que no te han podido cuidar no era porque no te quisieran. No sabemos qué les pasó y de todas formas pensaron que crecerías mejor en este sitio y que te cogiera otra persona. Fijaros, y voy a hacer nada, un minuto, que a mí me llamó mucho la atención esto. Las delegaciones de crianza, es decir, dependen mucho del deseo de los padres que abandonan al niño. Cuando la guerra española hubo muchos niños que marcharon a Rusia para que tuvieran un mejor futuro, de los perdedores, se entiende. Y todos eran, eso lo explicaron en un congreso, ingenieros, gente con vida normal y corriente. Los niños colombianos, que en adopción internacional ha habido bastantes, una época, un sociólogo nos dijo que los daban en adopción para que no fueran sicarios. Y de hecho eran niños que se adaptaban bastante bien. Los niños renegados de origen, los niños que son fruto de violaciones de guerra, de padres muy destartalados que ya no han podido dar ni el primer continente, son niños que luego dan muchos problemas. Quiero decir, retomo lo tuyo, María, el amor de base es importante. Evidentemente, no Igual todos quiero los tomar niños... algo en relación a lo que Sí, estás diciendo, sí, ¿no? sí, Porque es así, lamentablemente, pero acordémonos que el apego es desde el nacimiento hasta la muerte y que hay muchas funciones de apego que pueden reparar, ¿no? Que exacto. hay niños que han venido de un origen traumático, pero que han encontrado un hogar donde se los alojó muy amorosamente y han podido revertir esa historia, ¿no? O sea, como que también está esa Claro, posibilidad claro. que es muy reparadora también, ¿no? Y parte de la amorosidad de esos padres adoptivos es que también adoptan en parte a los padres biológicos en su mente y los respetan. Ese Porque punto es cuando los importante. padres adoptivos atacan a los biológicos, aquel niño pobrecito tiene muchos problemas para el apego
y para su desarrollo de identidad Pero y de... volvamos a la prevención, porque eso es muy Sí, importante, porque esto es inconsciente. A veces se sí, rechaza a los sí, padres biológicos o por celos que pudieron tener la posibilidad de fertilizar, o por la sí, historia, o por clase social, o por la economía. Y esto hay que poder visibilizarlo, porque es la ujú, única manera de que no funcione inconscientemente. Y los diálogos exacto, con nuestros hijos no son lo que decimos, sino de inconsciente a Hacemos inconsciente. también. exacto, exacto. Sí, 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 absolutamente. Sí, por eso hablamos de prevención y respecto a los secretos también, porque ahora tenemos estas nuevas formas de inicio de vida, pero yo relaciono a lo que era la forma a lo mejor que tenía que ver con la adopción y cómo estos secretos también se veía aún de bebés muy pequeños que decantaban en algún momento, quizá porque había tanto esfuerzo para que ese niño no se dé cuenta, que mm, finalmente el niño se daba cuenta y ahí había una situación muy fuerte de traición y de sí, abandono primero al enterarse de, entre comillas, no haber sido querido. Y también de sí, no merecedor de cariño al ser mentido, ¿no? Y digo, relacionando esto, que a lo mejor hay mucho más experiencia y más estudios respecto a la adopción, mm, los efectos son parecidos a lo que tiene que ver con la ovodonación o la sí. fecundación in vitro, ¿no? ¿Qué les Pero, parece eso, no? Como que podemos hombre, encontrar yo similitudes con sí, respecto a yo estos creo que temas. hay, no sé en vuestros territorios, pero aquí como hay digamos, las parejas homoparentales, las monoparentales, es decir, la forma de familia se está diluyendo mucho, la familia primera clásica heterosexual. En los colegios se hace mucha propaganda a los niños que tú puedes tener una familia así o asá o asú. Y entonces yo creo que todo esto abre bien y positivamente a que los niños puedan estar orgullosos de su manera de haber llegado al mundo, ¿no? Pero esto es Mm. un gran movimiento, entre comillas, ideológico social, ¿eh? O sea, hay que hacerlo socialmente a gran escala para que el niño esté en un sitio en que realmente tener dos padres es algo que está bien visto y luego te van a explicar, oye, y cuando él diga, ¿y cómo he nacido? Si los papás no pueden, los hombres no tienen bebés en la barriga. No, Mm. porque cuando dos papás se quieren mucho y quieren tener un bebé, entonces hay una mujer que también quiere que nazca un bebé y les ayuda, ¿entendéis? Y con esta, digamos, cuestión se facilita que estos niños se integren en un medio que son como los demás, para entendernos, ¿eh? Bueno, no sé si... Creo que hay varias cosas. Una, lo que hablabas antes, Vane, de el derecho a la identidad, Mm. que es un derecho humano, ¿no? El derecho a saber de dónde venís, tu origen. Es un derecho que tienen los seres humanos en tanto humanos, que me parece muy importante. Y después hay algo que les cuento que es una teoría mía personal, soy mamá de varios hijos, pero creo que los hijos siempre son por adopción, que Mm. uno siempre los tiene que adoptar, que cuando te entregan ese pelletito divino que te dan en brazos, tenés que decir, este pasa a ser mi hijo y lo voy a cuidar. Porque realmente esto de pensar en el instinto maternal y que de suyo un bebé ya tiene una mamá porque lo gestó, sabemos que no es así, sabemos que el instinto maternal no existe, no existe tanto o en todo el mundo como se imagina, que hay mujeres que han matado a sus bebés, digamos, con lo cual es algo de un trabajo psíquico de aceptar ser esa mamá para ese bebé el resto de la vida. Y esto pasa con un bebé de la panza, un vientre subrogado, una adopción. Tenés que poder mirar a ese bebé y decir, de ahora en más, vos y yo somos hijos y madre para siempre, ¿no? Y me parece que una buena adopción es cuando los papás deciden esto, tanto con bebés que adoptaron legalmente o como tuvieron en su vientre. Tienen que poder aceptar este hijo, va a ser mi hijo, haga las cosas bien, haga las cosas mal, se porte bien, se porte mal, ¿no? Sí, está muy María, Sí, incondicional, pero convengamos, perdóname, Zule, una cosita, convengamos que no es lo mismo las fantasías previas que puede tener una mamá en una situación deseante, en una situación de contención social y familiar, que alguien que a lo mejor está entrando al proceso de maternidad o paternidad de una Hay manera que trabajarlo, diferente. Vane, porque Sí, exacto, imagínate que una mamá tiene todas estas condiciones, pero nace un bebé prematuro, nace un bebé con alguna discapacidad. Es su hijo, lo total, gestó del deseo, pero no es lo que pensaba. Entonces exacto, también lo tiene que adoptar. total, total. Sí, tú Zule, ahí perdóname.
Sí, Zulema iba a decir algo. Yo quería sí. decirles, en la misma sintonía hay una pregunta del público. Dice Omar Andrés Angarita. Dice, ¿cómo se desarrolla el apego en estos niños que están adquiriendo? Dicho desde el respeto, dice él. Y mi pregunta es si han investigado cómo se acompaña a los padres que están en proceso de adopción. Porque esto que dices me recuerda también en unas escenas que he tenido que presenciar donde el niño nace con una enfermedad. Y entonces también es un niño que muchas veces he visto a los padres muy paralizados de esto no era lo que yo estaba esperando, pero salir de ese congelamiento lleva mucho tiempo. Bueno, quizá ahí vais un poco. La pregunta era, no he entendido si era para mí lo de la preparación a la adopción. Es del público, Sí, pero para bueno, ambas. Puedes dar una bueno, respuesta, Margarita, tú, y después Mariela puede dar su opinión, obviamente. sí, bueno, de cara a la cuestión de la adopción, hace años ya que se trabaja en las agencias de adopción que ayudan a los padres, como decía María, cuando deciden ir a adoptar, les evalúan, no evalúan en plan salvaje, sino para ver que sea una petición razonable y luego les ayudan en el seguimiento. Yo aquí diría que la venida, es decir, como cuando uno quiere tener un bebé y lo tiene en la barriga y cuando nace el bebé, lo que te remueve todo eso y lo que le remueve a los papás adoptivos de llevar el niño a casa es bastante imprevisible. Es decir, no se puede prevenir todo. Va a haber el seguimiento, la ayuda para las dificultades, ¿no? Y quizá con lo que decíais me sale la palabra de ahijarse al Ujú, propio hijo. De hecho, los lazos de filiación, que son diferentes de los del apego, son complejos a otro nivel y vendría a ser lo que dices tú, María. Este hijo, y así vemos niños en la protección de la infancia que no han sido hijos ujú. de nadie de la familia. O sea, es los procesos de filiación, de hacerte a tu hijo, hijo tuyo, y tú padre de él, ¿no? Pero bueno, ¿estarías de acuerdo, María, que la realidad siempre sobrepasa las expectativas? ¿No? Absolutamente. Yo creo que sí, judicialmente y legalmente hay todo un acompañamiento, pero sugeriría un acompañamiento aún más cercano y mayor terapéutico, que es muy distinto cuando hay este acompañamiento, tanto en adopciones, en ovodonaciones, en vientre subrogado, en niños prematuros, niños que nacen con discapacidades, que Ande, no son esos ideales que esos padres esperaban. claro. Digamos, son todos cuestiones muy importantes y como decía Margarita, hay algo inédito que ocurre cuando nace un hijo, que es que los padres pasan a ser padres, pero eran antes hijos. Entonces se reactiva todo lo transgeneracional y va a depender mucho qué modelo de apego tenés, qué modelo operativo interno, modelo representacional tenés del vínculo con tus propios padres, donde todo esto se va a poner en juego inconscientemente y no sabemos qué es lo que se va a poner en juego en ese momento, ¿no? Entonces, es importante estar acompañados y poder hablar de esto sin miedo a todos los sentimientos que en nuestra cultura son como negativos, ¿no? El enojo, la frustración, la tristeza, el defraudamiento que uno siente cuando un hijo no es lo que uno esperaba. Bueno, todo esto hay que perderle el miedo y como decía Vanessa, sin juzgar sentimientos ambivalentes, sino darle lugar, poder hablar de esto, poder, muchas veces uno se hace una ilusión de lo que es ser madre y después resulta que no es eso, y poder hablar de todo esto es lo que permite que uno pueda encarar esto con responsabilidad y con cuidado, ¿no? Eso Sí, me y parece muy importante. la valoración social que se hace muchas veces, ¿no? Es esos juicios sociales de desde el vientre subrogado, porque a lo mejor dicen, bueno, no quiere que deformar su cuerpo, mucho prejuicio. En la adopción misma también, que va a venir con cosas, ¿no? Y quizá también es interesante lo que María y Margarita y Zulema en este debate fuimos pudiendo construir, cómo un niño puede tener algo con lo que viene, pero que eso no va a tener fuerza si hay un buffer, si hay un colchón de amor. Todo lo que viene puede no reactivarse o activarse en la medida que haya acompañamiento, que haya un amor incondicional, que haya esta mirada realmente de respeto y de legitimación del otro. eh,
digamos, estaría bueno también hasta hacer otro programa, Zulema, en algún momento de desmitificar estas cosas tan populares, ¿no? De lo que implica a lo mejor estas diferentes formas de iniciar la vida, que muchas veces tiene este prejuicio de lo no conocido, como todo Que lo pasan a ser nuevo. estigmas, ¿no? O sea, Hay que mucho tabú. Exacto, a mí ¿no? hay una frase que no sé si ya estamos sobre el final, pero que me gustaría dejar, que es que no Dale. perdamos de vista que el origen no es el destino. Bien, me gustó muchísimo eso. Ujú. Bien. Está Margarita, bien. te damos la chance también si quieres hacer una frase o una palabra para terminar el programa. Me gustó mucho esta, María. Y me gusta que María se pregunta sola. Ya conduce conversaciones sobre apego. María es una campeona. Entonces, pero es verdad, Bueno, el inicio no condiciona el destino Bueno, y esto creo que lo tenemos que tener todos como sí. padres Quizá para Lo voy a, cerrar, lo voy a como escribir en niños. diría, Facebook. como yo padres, quizá como para cerrar maestros, diría, como terapeutas, saber la influencia que podemos tener en alguien que ha sí, venido dañado con alguna situación traumática y que todas esas otras personas van a dejar una marca que puede soldar y puede ayudar a tener un destino distinto, ¿no? Sí, sí, esta seguridad ganada que muchas veces también se habla, que lo hablaremos también. Sí, Margarita. no, quizá decir que venga como venga el niño, todos los adultos han de hacer un recorrido de procesos para devenir padres de ellos, ¿no? Y que en ese proceso, pues tienen por suerte, hemos profesionales que en momentos críticos o en momentos de dificultad del niño, siempre hay que tener en la cabeza cómo fue el nacimiento y en este caso, la procreación del niño, ¿no? Creo que esas preguntas ya entran en las anamnesis, que mucha gente no te lo dice de entrada, sino al cabo de un tiempo que te tiene confianza y te dice, mire, tengo que explicarle esto, pero bueno, es bueno que la gente lo tengamos en la cabeza como factores a ayudar a la gente a ordenar su mente respecto a ser padres con sus Mm. hijos, ¿no? Sí, esto Y la que Y decía importancia de la aquí, fantasía, ¿sí? La fantasía, claro, fantaseabas que era la- así, o sea, cómo fantaseaban los padres, porque estas fantasías eh, tienen una pregnancia muy importante en el niño, ¿no? sí, claro, y la me hizo pensar fantasía. también en Sí, todos los profesionales de la salud que están en ese escenario de neonatología, que Sí, también tienen que ser muy prudentes e informarse mucho desde la ciencia, teoría del apego, para que no ujú, tampoco vayan a interferir ahí exacto. exacto. Sí, en que ese tiene primer que, momento, en ese claro, encuentro de los padres. sí, las fantasías, los secretos, la posibilidad de narrativa, de poner palabra. Creo Los que fue un prejuicios. programa, los prejuicios, un programa muy rico para seguir pensándolo, ¿no, Zuleima? Para seguir poniéndole palabras también y pudiendo ponerlo a que la gente pueda preguntárselo desde un lugar reflexivo. Llegamos al final del programa, ¿no, Zule? Quedé reflexiva. Qué rápido. Quedaste reflexiva, quedaste reflexiva. Vamos a agradecerle a nuestras invitadas y mandarle un saludo también a Carmen Tello que no nos pudo acompañar. Gracias Margarita Ibáñez como siempre por tu presencia. Gracias María Casareo por esta luz que siempre pones en nuestras conversaciones con tu participación. Y nos vemos de aquí a 15 días, ¿no, Zuleima? Nos vemos de aquí a 15 días. A las personas que están en Facebook que estuvieron comentando, gracias por su participación, gracias por seguir con el interés. Ya aquí ahorita vamos a estar en vacaciones y nos vemos en 15 días ya adentrándonos un poco más al cierre del año para conversaciones sobre apego. Exacto, así que el próximo programa, que es el 60, va a ser el cierre de este año, que obviamente vamos a retomar ya el año que viene. Todos los programas, recordamos, están en el canal de YouTube, Conversaciones sobre Apego, inclusive que en un ratito ya vamos a poder subirlo. Gracias de vuelta, Margarita, Zuleima, A María, y vosotros. estamos Yo viendo, quiero ¿eh? decirle también a María y Sí, a Margarita, muchísimas gracias, porque yo me quedé reflexionando con lo que decía Vanessa, porque hace falta hablar de esto. Hace falta que nos permitamos, o por lo menos Sí, para mí como psicóloga clínica y también desde Colombia, sí, poder hablarlo mucho más, porque a veces se nos hace Europa y se nos hace Argentina, pero aquí sí. nosotros también vivimos muchas cosas desde estos escenarios y hay que hablarlo para poder avanzar. Muchas gracias. Totalmente. Y gracias por dejar exacto, ese espacio para poder hablarlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas exacto. gracias. Gracias a todos. Chao, Deu. chao. A vernos en 15 días. Chao. Chao.